Han pasado 3 meses desde el accidente y la realidad de perder a mi mamá y a mis abuelos todavía me embarga con una frialdad implacable. Me quedo con una gran fortuna, una herencia que se siente más como una cadena que como un regalo sentado en la sala, la llamada telefónica. Con mi padre se repite en mente su voz generalmente tan segura tenía un toque de desesperación esta vez. Aba, necesitas pensar en tus hermanastros, él había dicho. Recuerdo mi respuesta. ¿Por qué debería estar luchando después de que perdí mi trabajo? Has sido duro, ya tienes suficiente para compartir sus palabras. Había provocado furia en mí. Papá, ellos no son mi familia, es de mamá y el abuelo, lo dijeron para mí, no para tu nueva familia, pero Aba, necesitan esto, podría cambiar sus vidas. La súplica hizo que mi corazón se acelerara de ira, así que podría tener tu lealtad hacia nuestra familia. Papá, tú tomaste tus decisiones ahora, yo estoy tomando las mías. Trató de discutir, pero No, papá, ya me decidí a colgar. Sentí una mezcla de triunfo y culpa. Sabía que mi decisión profundizaría la brecha entre nosotros, pero la idea de compartir mi herencia con los hijos de la mujer que destrozó nuestra familia era inimaginable. Mis amigos sugirieron llegar a un acuerdo dándoles una pequeña parte para aliviar su carga, pero para mí, no se trata del dinero, se trata de principios, de las cicatrices dejadas por la traición. Esta herencia es un recordatorio de todo lo que perdí, una familia destrozada, una infancia arruinada por el divorcio y el reparto de asientos. Sería como invalidar todo ese dolor, como decir que todo se acabó por nada, mientras siento solo, la casa se siente más vacía que nunca. Esta decisión podría aislarme aún más, pero es una postura que debo tomar por mamá, por el abuelo y por la familia que una vez fuimos. Me preparo para las consecuencias, habrá llamadas de enojo, palabras duras. Tal vez incluso amenazas legales, pero estoy listo. Esto es más solo dinero, se trata de preservar los últimos vestigios de una familia que alguna vez existió y una postura contra aquellos que la destrozaron. Los días siguientes fueron una mancha de fríos silencios y acaloradas conversaciones en mi teléfono. Se convirtió en un campo de batalla con mensajes y llamadas de papá y su esposa, eran implacables, pintándome el villano en una narrativa que me negué a aceptar. Una noche mientras intentaba concentrarme en un libro, mi teléfono vibró con una llamada entrante de papá. Respiré hondo, respondí y va, tenemos que hablar de esto razonablemente. La voz de papá salió a través de un atisbo de frustración entrelazando sus palabras. No hay nada que discutir. Papá. Tomado mi decisión. Respondí con un tono firme. Esto no se trata solo de ti. Aba, se trata de familia. Sobre hacer lo correcto, él respondió, ellos no son mi familia, tú te aseguraste de eso, respondí con amargura en mi voz, sorprendiéndome incluso a mí. Hubo una pausa pesada y cargada, sé que cometí errores, pero no que eso castigue a tus hermanastros, ellos. No he hecho nada malo. Sentí una punzada de culpa pero lo aparté. No se trata de castigarlos, se trata de honrar los deseos de mamá y del abuelo. Ellos me dejaron esto a mí, no a ellos. Aba, por favor piénsalo, solo una pequeña porción no podría. Papá, yo gané. No te sientas culpable por esto. Los siento. Colgué antes de que él pudiera responder. Los días que siguieron fueron una prueba de mi determinación. La esposa de mi padre, con quien nunca tuve mucha relación, me envió mensajes pidiendo ayuda financiera. Ella pintó un tono sombrío. Una imagen de su vida de luchas y dificultades, pero sus cayeron en oídos sordos. No podía olvidar cómo su romance con papá había destrozado a nuestra familia. Mis amigos estaban divididos sobre el tema. Algunos entendieron mi postura, mientras que otros sugirieron que cediera para dar una pequeña parte de la herencia para aliviar su carga. Todavía tienes más que suficiente, razonaron, pero cada vez que pensaba en ceder. Las frías cenas de Navidad, las conversaciones forzadas, la forma en que la nueva familia de papá parecía un reemplazo de la que había dejado atrás, no, esto era más que solo dinero, era una defensa de lo que creía a medida que aumentaba la presión. Me encontré retirándome, pasando más tiempo solo tratando de encontrar la paz. La soledad, la mansión una vez llena de risas y amor, ahora resonaba con los fantasmas de un pasado que no podía no volver a. Mi decisión me había puesto en un camino que sabía que me llevaría a más soledad, pero era un camino que había elegido. La ruptura con mi padre y su familia se estaba
Pero estaba decidido a permanecer fiel a mis convicciones sin importar lo que pasara. El costo, el peso de mi decisión comenzó a presionarme a medida que los días se convirtieron en semanas. Se esperaba la frialdad del lado de la familia de mi padre, pero el aislamiento que sentí fue más profundo de lo que había anticipado. Eran solo ellos, ni siquiera entre ellos. Mis amigos sentí un cambio. Los susurros de ser demasiado duro e implacable comenzaron a llegar a mis oídos una tarde mientras intentaba sumergirme en mis estudios. Mi mejor amiga, Emily, me llamó. Su voz era suave, pero sus palabras tenían peso. Ava, ¿estás segura? Sobre esto, quiero decir, estoy segura de que Emily hizo su pregunta. No fue solo curiosidad casual, estaba cargada de preocupación. Suspiré sintiendo la familiar oleada de frustración. Sí, estoy segura de por qué todos siguen cuestionando mi decisión, porque es importante. Ava, y no solo te está afectando tu relación con tu papá y su familia, dijo suavemente. Fruncí el ceño. El dolor de sus palabras nunca fueron realmente familiares para mí. Ya sabes lo que pasó. ¿Por qué todos actúan como si yo fuera el que hizo algo mal? No se trata de lo bueno o lo malo, Ava, se trata de lo que esto te está haciendo, te estás aislando y es preocupante. Sus palabras fueron como espejo que refleja una verdad que había estado evitando. La mansión se sentía más como una prisión que como un hogar, un lugar lleno de los recuerdos de una familia que ya no existía. El silencio era asfixiante y la soledad era una compañera constante. Cambié de tema sin querer profundizar en mis sentimientos, pero después de sus palabras quedaron en mi mente. Estaba dejando que mi resentimiento y dolor dictaran mis acciones. Fueron que esta posición valió el costo de mi pieza la semana siguiente. La esposa de mi padre se acercó nuevamente, esta vez su mensaje era más desesperado, casi rogando por favor reconsidere que los niños están luchando, no tienen mismas oportunidades que usted tuvo. Sus palabras fueron un doloroso recordatorio de la disparidad entre nuestras vidas, pero también encendieron una chispa de desafío en mí. ¿Por qué debería ser responsable de las consecuencias de las decisiones de sus padres? Mi madre y mis abuelos habían trabajado duro para este legado, no estaba destinado a ser para los errores de mi padre. Mientras estaba acostado en la cama esa noche, la mansión a mi alrededor se sentía más grande y más fría que nunca. Las paredes parecían susurrar ecos del pasado, de tiempos en los que la felicidad no era un recuerdo lejano. Me di cuenta de que esta herencia, en esta vasta riqueza, había convertido una barrera que me aislaba del resto del mundo. Estaba en una encrucijada dividida entre mis principios y la creciente comprensión de que esta batalla me estaba consumiendo. La pregunta me perseguía: ¿era aferrarme a este legado que valía el costo de mi propia felicidad y paz? Tenga en cuenta que la lucha interna entre principios y el creciente aislamiento se convirtió en una compañera constante en los días siguientes. Cada mañana, cuando me despertaba en la vasta mansión vacía, el peso de mi decisión y sus consecuencias se sentían más pesados. En una tarde particularmente sombría, decidí visitar a la señora Jenkins, una vieja amiga de la familia y confidente de mi madre. Pintoresca cabaña llena del aroma de galletas recién horneadas contrastaba marcadamente con la fría grandeza de mi hogar. Sentada en la mesa de su cocina bebiendo té, hablé sobre mi confusión. La señora Jenkins escuchó en silencio, con sus sabios ojos reflejando comprensión y empatía. Querido, ella finalmente habló, aferrarse a la ira y el resentimiento es agarrar un carbón encendido con la intención de arrojárselo a otra persona. Tú eres el que se quema. Sus palabras tocaron una fibra sensible en mí. ¿Me estaba aferrando a esto? ¿Herencia por respeto al legado de mi familia, o se estaba convirtiendo en una herramienta para mi resentimiento? Pero señora Jenkins, es una cuestión de principios. Y mis abuelos no hubieran querido que su legado ganado con tanto esfuerzo fuera para ellos, argumenté, aunque una parte de mí dudaba de sus propias palabras. Ella asintió: los principios son importantes, pero también lo son la compasión y la tranquilidad. A veces debemos elegir batallas por las que vale la pena luchar y dejar de las que solo nos traen dolor. Sus palabras se quedaron conmigo cuando dejé la batalla que estaba peleando. ¿Era realmente así, sobre honrar el legado de mi familia, o fue una manifestación de la ira no resuelta y el dolor por la traición de mi padre esa noche? Me quedé en la cama mirando al techo, luchando con torbellino de emociones. Una parte de mí se aferraba a la idea del legado y la lealtad, mientras que otra parte anhelaba cierre y paz. Los días siguientes fueron un periodo de introspección. Pasé horas caminando por los jardines reflexionando sobre mi infancia.
Los recuerdos felices antes del divorcio y los dolorosos que siguieron recordé la fuerza de mí. Su dignidad ante la traición y su amor eterno por mí mientras estaba sentado junto al viejo roble donde solía jugar cuando era niño, me di cuenta de que esta herencia no era solo una suma de riqueza, era una prueba de mi carácter. ¿Iba a dejar que alimentara mi amargura o iba a usarlo para forjar nuevo camino, uno que honraría la memoria de mis seres queridos de una manera que traería paz no solo a mí sino tal vez incluso a aquellas partes distanciadas de mi supuesta familia con esta nueva perspectiva? La decisión que tenía que tomar comenzó a tomar una forma diferente, ya no se trataba solo de dinero sino de tipo de persona quería ser y el legado que quería dejar atrás. A medida que los días se convertían en semanas, el peso de mi decisión y mi nueva perspectiva comenzó a remodelar mis pensamientos. Me encontré dividido entre el deseo de defender el legado de mi familia y la comprensión de que aferrarme a la amargura solo mi dolor. Una noche, mientras revisaba viejos álbumes de fotos, me topé con fotografías de tiempos más felices del pasado. El divorcio antes de que todo cambiara, ver mi yo más joven sonriendo despreocupado rodeado por una familia amorosa despertó algo dentro de mí. Fue un duro recordatorio de cuánto había cambiado y lo que había perdido. El teléfono rompiendo el silencio era papá. Dudé pero respondí, mi corazón golpeando en mi pecho. Ava, sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero necesito hablar contigo sobre algo importante. La voz de papá era sombría. Escuché una mezcla de curiosidad y aprensión. Se trata de tus hermanastros, comenzó. Realmente están luchando. Hermanastro ha estado trabajando en 2 trabajos. Para ahorrar para la universidad, le está pasando factura. Sus palabras tocaron una fibra sensible a pesar de mis sentimientos hacia ellos. La idea de que alguien tuviera que luchar tan duro a una edad tan temprana era inquietante para papá. No lo sé qué decir, respondí, mi voz entrecortada. Ava, no te estoy pidiendo que me perdones, que olvides lo que pasó, pero ellos son inocentes en todo esto. Un poco de ayuda podría ser de gran ayuda para ellos, instó después de que colgamos. Sus palabras resonaron en mi mente. Estaba en conflicto. Mi decisión inicial fue impulsada por un sentido de lealtad hacia mi mamá y mis abuelos, pero ahora que escuché sobre luchas de mi hermanastro, no pude evitar sentir una punzada de empatía. Al día siguiente, decidí buscar consejo de una persona de confianza. Fue mentor de mi profesor universitario, el Dr. Ellis. Él siempre me brindó sabios consejos y una perspectiva diferente de las cosas. Ava, es digno de elogio que quieras honrar el legado de tu familia. Ellis dijo después de escuchar mi historia, pero a veces la mejor manera de honrar la memoria de alguien es difundiendo amabilidad y generosidad, especialmente a aquellos que no esperaban esto de nosotros. Sus palabras fueron un suave empujón que me llevó hacia una decisión que nunca pensé que consideraría si estaba listo para dejar atrás las heridas pasado y extender una mano amiga a aquellos que de alguna manera, esa noche, mientras estaba acostado en la cama, pensé en mi mamá y mis abuelos. ¿Qué habrían hecho ellos en mi lugar? Si se hubieran aferrado al pasado o hubieran elegido un camino de compasión y amor. Perdón, la decisión que estaba a punto de me pareció como entrar en territorio desconocido. Ya no se trataba solo del dinero sino de liberarme de las cadenas del resentimiento y el dolor. Se trataba de elegir un camino que potencialmente podría traer sanación no solo a mí pero también para aquellos cuyas vidas se entrelazaron inadvertidamente con la mía. La decisión de alterar potencialmente el curso la vida de mis hermanastros pesó mucho sobre mí. Sin embargo, a medida que analizaba las conversaciones con mi padre, la señora Jenkins y el Dr. Ellis, comenzó a surgir una claridad. Esto no era solo sobre regalar dinero, se trataba de romper un ciclo de resentimiento y animosidad que había plagado a nuestras familias durante años. Una mañana me dirigí a la oficina del abogado, el custodio del patrimonio de mi familia, el señor Thompson, un hombre severo pero amable de unos 60 años, me saludó con una mirada de complicidad. Ava, te estaba esperando. Tu padre ha sido bastante persistente en contactarme sobre tu decisión, dijo ajustándose las gafas sentado frente a él. Respiré. Señor Thompson, he decidido establecer un fondo fiduciario para la educación de mis hermanastros. Sin embargo, es importante que esto se haga de forma anónima. No deben saber que la ayuda viene de mí. El señor Thompson levantó las cejas con un atisbo de sorpresa en sus ojos. De que es una decisión muy noble, Ava, pero ¿estás de que esto va en contra de tu anterior postura? Sentí sintiendo una sensación de paz con mi decisión. Sí, estoy seguro de que esto es lo correcto, es lo que mi mamá y mis abuelos hubieran querido, ayudar a los demás, pero sin esperar nada a cambio. Los trámites legales se resolvieron con precisión y discreción. Cuando de la oficina sentí que me quitaban un peso de encima.
Había encontrado una manera de honrar el legado de mi familia y al mismo tiempo extender una rama de olivo a una parte de mi vida que había resentido durante mucho tiempo. La noticia de su repentina ayuda financiera me llegó a través de una llamada telefónica. Mi padre unas semanas más tarde le estaba muy feliz aunque no tenía idea de mi participación. Su voz llena de alivio y felicidad era algo que no había escuchado en mucho tiempo. Abba, no lo creerás, un donante anónimo ha creado un fideicomiso fondo para la educación de los niños. Es un milagro, exclamó. Sonreí con una de satisfacción que me llenaba. Esa es una maravillosa noticia, papá. Estoy feliz por ello, respondí manteniendo mi tono neutral. La decisión de ayudar a mis hermanastros de forma anónima hizo más por mí de lo que había anticipado. Me permitió dejar ir la amargura que había nublado mi corazón y hacer las paces con una parte de pasado con la que había luchado. Mantener mi decisión también significó defender mis valores y hacer lo que sentía que era correcto, pero en mis propios términos. Fue un testimonio de la fuerza y la resiliencia que había heredado de mi madre y mis abuelos. En ese momento me di cuenta de que el verdadero legado que me dejado no era solo la riqueza, sino la capacidad de tomar decisiones que podrían generar cambios positivos incluso en el futuro. En las situaciones más complejas, a medida que avanzaba, encontré un nuevo sentido de propósito y dirigí la mansión, una vez que un símbolo de aislamiento y soledad comenzó a sentirme como un hogar nuevamente lleno de y un futuro que estaba listo para abrazar. Los meses posteriores a mi decisión de ayudar a mis hermanos, aunque de forma anónima, trajo un cambio sutil pero profundo en mi vida. La mansión que una vez había hecho eco de la soledad de mis luchas comenzó a sentirse diferente. Era como si las paredes que alguna vez, testigos del desmoronamiento de mi familia, ahora estuvieran disfrutando de la luz. Una nueva paz. Comencé a invertir más tiempo en mis pasiones e intereses. Los vastos jardines de la finca, que habían sido meticulosamente mantenidos, se convirtieron en mi santuario. Encontré consuelo en cuidar las rosas que mi madre amaba, sintiéndome más cerca de ella con cada que florecía bajo mí. También se intensificó mi enfoque en lo académico. Me inscribí en un programa de maestría impulsado por el deseo no solo de continuar mi educación sino también de tener un impacto significativo en el mundo. La herencia que alguna vez fue una carga ahora se sentía como una herramienta para forjar un camino que fuera la mía. En esta tranquilidad recién encontrada también descubrí el coraje para reconstruir puentes. Me acerqué a mi padre iniciando conversaciones que ya no estaban ligadas con resentimiento o amargura. Nuestra relación, aunque todavía vacilante, comenzó a sanar. La amargura que una vez había definido nuestras interacciones dio paso a cauteloso optimismo. Un fresco día de otoño. A papá almorzar, era la primera vez que estaba en la mansión desde que se resolvió la herencia. Nos sentamos en el comedor donde el aire se llenó con el aroma del pollo asado y la charla era vacilante. Pero Abba, genuina, quiero disculparme por cómo manejé todo, dijo papá. Sus ojos no se encontraron con los. Lo miré viendo no solo al hombre que me había lastimado sino también al padre que estaba tratando de enmendar las cosas. Entiendo, papá, ambos cometimos errores. Intentemos seguir adelante. Está bien, asintió con una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Estoy orgulloso de ti, Abba, te has convertido en una mujer increíble. Tu madre habría estado muy de escuchar esas palabras. Algo dentro de mí se curó un poco más. No se trataba solo de perdonar, se trataba de comprender y dejar atrás el pasado. A medida que se acercaba el invierno, la mansión se convirtió en un centro de actividad. Comencé a organizar pequeñas reuniones, invitando a amigos e incluso a algunos parientes lejanos. Casa que alguna vez fue un símbolo de mi aislamiento se convirtió en un lugar de calidez y risas. En esos momentos me di cuenta de la verdadera esencia de la herencia que había recibido. No era solo la riqueza o el patrimonio, era la resiliencia, la compasión y la fuerza para tomar decisiones difíciles. El legado de familia no estaba solo en lo tangible. Los bienes que dejaron atrás fueron las lecciones que me enseñaron, el amor que me dieron y el coraje que me inculcaron para forjar mi propio camino. Mientras una noche estaba junto a la ventana mirando los extensos terrenos cubiertos de nieve, sentí una profunda sensación de satisfacción. No solo había ofrecer